Bueno, otra vez, buenas noches. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana. En esta ocasión voy a hablar de un tema distinto. No voy a pretender que sea yo ajeno a la filatelia de Bután. De hecho, como voy a tener oportunidad esta noche para los que se queden despiertos de contarles, yo mi vida como filatelista estuvo algo involucrada con este país y esta noche quiero darles una reseña de lo que la filatelia de Bután es y tal vez rebasar un poco eh, ese límite de la filatelia de Bután y hablar en general de otros puntos que quiero dejar al final y no me voy a adelantar. Como les comentaba ahorita antes de empezar la charla, eh, quise encontrar un nombre corto para introducir esta charla y fue el que están viendo en pantalla, Bután en 3D, en tercera dimensión. Eh, para los que conocen los timbres de tercera dimensión de Bután, esto salta luego a la vista. Para los que no los conocen o no los conocieron en su momento, eh, quise dejar una semilla de curiosidad para tener oportunidad de darles una charla y darles una introducción de lo que la filatelia representó para este país en las faldas de las cordilleras del Himalaya. Entonces, como es costumbre conmigo, me interesa empezar con una pequeña y esperemos que breve reseña histórica para podernos ubicar, como digo, en el espacio-tiempo y poder saber de qué estamos hablando. Lo que vemos en la esquina es la bandera de Bután. Y ese dragón que ustedes ven en el centro de la bandera, detrás de esos colores, tiene su nombre, es Druk. Y antes de empezar esa reseña histórica, quiero traducirles lo que dice esta hoja de recuerdo emitida por Correos de Bután en su momento y que hace un resumen de la mentalidad y de la profundidad con la que ellos guardan sus tradiciones y su religiosidad. Entonces, con su permiso, y espero no equivocarme en la traducción de ese poema que está plasmado ahí en esa hoja de recuerdo, quiero ponerlo en castellano y me voy a permitir leerlo. Refiriéndose a Druk, el poema empieza: yo soy el fuego inextinguible, el centro de toda energía, el héroe estoico del corazón. Yo soy la verdad y la luz. Yo poseo el poder y la gloria en mi cadencia. Mi presencia dispersa nubes negras. He sido elegido para domar los destinos. Curiosamente, este poema fue escrito por una mujer, es china, nació en Shanghái, emigró en su momento y ha conseguido fama internacional en círculos literarios. Y este poema en particular lo han acogido muy bien en Bután, porque refleja muy bien la filosofía que a ellos los distingue. Paréntesis y como trivia, para los que tengan un poquito más de curiosidad sobre el dragón lleva en sus manos las cuatro joyas sagradas dentro de la tradición tibetana de Bután. Y la otra peculiaridad es que no es una regla, pero generalmente uno puede distinguir los dragones asiáticos de los dragones europeos, porque los dragones asiáticos no llevan alas, los europeos llevan alas. De entrada, al ver este dragón, sabemos que es un dragón asiático. Pero bueno, cierro ese pedacito de trivia. Y entonces vamos a hablar de Bután. Efectivamente, como decía María Luisa ahorita antes de empezar esta charla, está
está pegado a la India, lo rodea a la India en tres costados y al norte China. Eh, es un país totalmente montañoso. La única parte que podemos considerar como propicia para una agricultura intensiva es ya la parte donde las laderas de la cordillera ya ceden y puede cultivarse, y estamos hablando de una franja muy delgada en la frontera sur de Bután. Eh, está, está rodeado por la India, como les dije, en tres lados, y es el producto. Recordemos que antes de que llegaran los ingleses a la India, todo el subcontinente estaba dividido en pequeños estados, eh, marajás, reyes, sheiks, había de todo en lo que ahora conocemos como la India, y que por lo que leemos en la prensa tal vez pronto cambie pronto de nombre Bharat. Eh, y eh, toda esta franja de la cordillera del Himalaya, toda esta ladera del Himalaya, se caracteriza porque esos estados que en su momento se toparon los ingleses tienen tradiciones budistas en lugar de hindúes o musulmanas. Eh, es un país que estuvo muy fraccionado. En su momento, entre Nepal fue igual, y de hecho el conflicto de Kashmir, aquí entre Pakistán y la India, también es generado por un territorio que en su momento gobernó una monarquía, un rey. Eh, en el caso de Bután, como pueden ustedes ver, la orografía es extremadamente compleja, montañosa. La entrada al país es aquí, es una ciudad, la tercera en importancia de Bután, se llama Pucholín. Eh, y aquí vemos, esta es la carretera de ingreso, entra por aquí, sube, llega a este valle. Aquí está la segunda ciudad, que se llama Paro, que en algún momento compartió la calidad de capital de Bután. Era la capital de verano y otro era la capital de invierno, pero ahora ya todo el año ya Thimphu es la capital. Y siempre se caracterizó Bután por ser un país extremadamente celoso de sus tradiciones y reacio a abrir sus puertas a extranjeros que veían como elemento contaminante a sus creencias, a su religión. De hecho, al día de hoy, todas estas cordilleras que ustedes ven aquí nevadas están cerradas al alpinismo. No se permite escalarlas, es por motivos religiosos, y es muy raro que le den a uno permiso de visitar toda la parte oriental del país, y los pocos turistas los concentran en esta zona, la zona de Thimphu, Paro y Pusoli. Voy a darles un poquito más de historia. Como les dije, es un país con unas raíces en sus tradiciones religiosas muchísimo, muy profundas, y celosos de ellas. El nombre oficial es Druk Yalkap. Ese es el nombre oficial de ellos, como ellos se refieren a Bután, y Bután es como se le conoce en el resto del mundo. Esa es su superficie, y ocupa en el mundo el lugar número 133 en área, por debajo de Suiza. Entonces, imagínense una Suiza en los Himalayas en cuestión de tamaño. El último censo de hace no muchos años arroja una población de alrededor de 876,000 habitantes. No es un país muy poblado, sobre todo si se le compara con su vecino de al sur, que es la India, o su vecino de al norte, que es China. El 76% de ellos son budistas. El hinduismo representa también una parte significativa, 22%, pero está concentrado básicamente en esa frontera con la India, donde les dije que está la pequeña parte donde la agricultura se desarrolla.
otras religiones, entre ellas el cristianismo en todas sus formas, y otras más, el islamismo, representan no más de 2%. Les dije ya, Thimphu es la capital de Bután. Eh, Sigue siendo reflejo de esa división, casi podríamos decir que feudal, que hasta el día de hoy se hablan en el país tres lenguas distintas. Se hablan muchas más, pero son tres las lenguas principales. Entre las tres suman 24% y más o menos esas tres lenguas se dividen casi en 25% el número de la población que la habla. En 1907 se logra una independencia política, y por independencia política quiero que ustedes visualicen más o menos lo que ocurrió en Alemania, en donde un personaje, un líder político muy fuerte, logra unir todos esos pequeños reinos o enclaves budistas, y logra unirlos bajo un solo mando, el de, el de, el de este líder político que se proclama rey de Bután o de Druk Yalkap. Y el éxito de él, de este primer rey, fueron básicamente dos elementos. Uno, que respetó la tradición religiosa de la población, y que obtuvo el respaldo de los británicos, que en ese momento dominaban prácticamente toda la India y buena parte de Indochina. No logró ser admitido hasta a las Naciones Unidas, sino hasta 1971. Vean lo que tardó desde 1907 hasta 1971 para que la comunidad internacional lo reconociera como un ente político independiente. Tuvo la suerte Bután que en 2005 fue elegido probablemente uno de los mejores reyes de los 5 que ha tenido esta dinastía, Wangchuck. Es el que estamos viendo en pantalla. Jigme Singye Wangchuck, lo digo rápido porque no me quiero equivocar de cómo se pronuncia, y, y ha tenido él durante su gobierno un gran talento para evaluar la situación de su pequeño país y mantener una estabilidad a pesar de lo que las fuerzas políticas y el entorno internacional, eh, eh, las presiones que recibe en ese sentido. Hasta el 2005, Bután fue uno de los pocos reinos autocráticos que aún perduraban en el planeta. Sin embargo, él, por su propia voluntad y al sentir cómo venían los aires de cambio, él cedió esa autoridad, y por su voluntad, que era absoluta, decide transformar su reino en una monarquía constitucional. Esto impactó a todos los butaneses, a, al grado de que no sabían vivir en democracia. Sin embargo, él sintió que era el momento de que su país diera el siguiente paso político. Otra virtud que tuvo este rey es saber abdicar a tiempo. Él aún vive, pero, pero ya abdicó en favor de su hijo, que es el actual monarca, es el quinto monarca que ha tenido Bután desde su nacimiento. Y eso lo deja en una posición como rector para estar seguro de que su hijo está siguiendo las políticas y está manteniendo ese equilibrio y esa estabilidad que él con tanto esfuerzo ha conseguido. La historia de Bután es interesante en ese sentido, y si alguno tiene la paciencia y la manera, lo pueden encontrar en internet haciendo una búsqueda. Pero
Desde el punto de vista filatélico, para no alargarme ya más de lo de lo que estoy haciendo, el primer timbre de Bután no se emite hasta 1962 y no ingresa a la Unión Postal Universal hasta 1969. Esto es prácticamente inaudito. O sea, 1962, yo ya había nacido y todavía estos señores no habían emitido sus primeros timbres. Lo hacen en 1962 y es el momento, bueno, antes de eso quiero hacer una pausa para eh, dar un antecedente de esa tradición religiosa que es tan importante para los butaneses. Todos estamos familiarizados con el budismo tibetano. El más conocido es la escuela Gelugpa, que en Occidente se le define tal vez algo peyorativamente como gorro amarillo, por obvias razones. ¿Quién es el líder de esta escuela? Es el Dalai Lama, es la reencarnación viva de su líder espiritual, prácticamente un dios. Y todos lo hemos visto tanto en los medios como en la prensa y sabemos de su existencia. En Bután existe otra escuela, Eninpa. Está difícil de pronunciar, pero en fin. También para distinguirlos se le conoce en Occidente como lo gorro rojo. Eh, Ellos se separaron de el budismo tradicional tibetano ya hace muchos siglos, el siglo XI por ahí más o menos, y se mudaron al otro lado de la cordillera, saltaron las cordilleras y del Tíbet emigraron hacia la ladera sur de los Himalayas, y ahí se establecieron. Su líder, el título que lleva su líder es Ye Kempo, y más que verlo como un Dalai Lama de Bután, debemos de verlo más bien como un papa, ya que este líder es elegido entre los líderes de las comunidades religiosas de Bután. Y ya que es elegido, ya su palabra es infalible, sus decisiones no pueden ser contradecidas. En fin, imaginémonos a un papa de la Iglesia Católica, es prácticamente igual. Se le elige, inclusive también se le refiere a él como su santidad. Les decía de las tradiciones que ellos mantienen, tanto en arquitectura, esto es lo que van a ver ustedes si visitan Bután, y en la vestimenta. eh, es un requisito, aunque últimamente ya no se castiga tanto a quien no lo sigue, pero era un requisito que la población vista el atuendo tradicional butanés. En el caso de los hombres, son esos zapatos negros, esas medias negras y esa toga o ese kimono con las mangas de algodón blancas dobladas sobre él. Y las mujeres, el atuendo que ustedes están viendo, puede uno variar la tela y los colores, pero básicamente el formato es el mismo. Últimamente se ha relajado esa restricción, pero hasta no hace mucho era castigado que no vistiera de esa manera. El tercer atuendo que vemos ahí es el atuendo religioso de un monje tibetano de Bután. Ahora sí vamos a entrar a la filatelia. Cuando les dije de filatelia en tercera dimensión, les hablo en particular de estas series de timbres impresos en un formato que en su momento fue toda una novedad en el medio filatélico, fue algo prácticamente no visto. Por supuesto, cuando estos timbres aparecieron, ¿cuál fue la respuesta del mundo filatélico en ese momento?
todos nos lo podemos imaginar. No los toquen. Aquí tenemos que entender hasta cierto punto que la manipulación de emisiones postales por parte de particulares siempre se haya visto con malos ojos desde que empezaron a aparecer a finales del siglo XIX personajes o empresas que ya enfocaron su esquema de negocios hacia una manipulación filatélica con miras ya no de cubrir un servicio postal, sino de satisfacer la necesidad de los coleccionistas. Y aquí en mi oficina hemos tenido varias charlas al respecto, las más sobre Nicolás Siebeck, que tuvo una participación notable, no quiero decir destacada o no destacada, pero notable en algunos de nuestros países. Los que no hayan visto esa charla se las recomiendo. Pero en fin, cuando hablamos de la década de los 60, creo que llegamos al punto dentro de la filatelia donde esa manipulación filatélica estalla y llega a niveles que ya no hemos visto repetir. Tal vez para muchos de ustedes sean familiares algunos de estos sellos que están en pantalla. Comúnmente se les refiere como emisiones nocivas. Es un término que a mí nunca me ha agradado, pero sin embargo lo uso porque es un término que todos los que estamos en filatelia entendemos, aunque no me parezca. Y estuvo presente en todos los continentes, y aquí justamente los pongo de todos los continentes. Entonces, esa intención de hacer emisiones postales dirigidas a filatelistas en lugar de al público en general para su uso postal, es lo que tanto se criticó en el mundo filatélico, lo que tanto se sigue criticando. Pero vamos a verlo eso un poco más detenidamente y vamos a ver si en el caso particular de Bután, eso realmente, eso de sumarlo a esa lista de emisiones nocivas, es un tratamiento justo, es un tratamiento en la que debemos aglutinar a Bután con esos otros países, sin hacerlos menos. O sea, les repito, el término, el término de emisiones nocivas no es particularmente de mi agrado. Pero entonces, para entender cómo llegamos a estos timbres de tercera dimensión, tenemos que conocer a este hombre. Es un norteamericano, su nombre fue Burt Kerr Todd. Burt Kerr Todd. Esos son los años que vivió. ¿Quién fue Burt? Burt nació, afortunadamente para él, en una familia multimillonaria. Su riqueza provenía del acero, del vidrio y de la banca, y nació en Pittsburgh. Aunque fue muy hábil hombre de negocios al grado de que llevó a su familia a convertirse en una de las 100 familias más ricas de los Estados Unidos, que ya es decir mucho, la pasión que él tenía era la aventura y esos viajes a lugares remotos, especialmente a Asia y a Oceanía. Le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Se enlistó para participar de la manera que él pudo. Su preparación escolar le permitió enfocarse en los sistemas de radar al grado de que al final de la guerra estaba comisionado para entrenar a los operadores de radar de las diferentes estaciones del ejército americano esparcidas por todo el frente de guerra. Termina la guerra, se gradúa
él sintió que ese background ingenieril que tenía podía complementarse muy bien con un posgrado en leyes. Lo quiso hacer en Oxford y muy inteligentemente, vamos a ver que Burt era una persona muy inteligente, sabía que sus grados no estaban a un nivel que le asegurara que lo iban a aceptar en una universidad como Oxford. Recordémonos que tanto Oxford como Cambridge no son como las universidades con las que nosotros estamos familiarizados. Ambas universidades en Inglaterra operan como una federación de colegios cada una. Entonces, en su momento, Burt quería entrar a uno de esos colegios de Oxford, que forman parte de la universidad. Se enteró que el rector de ese colegio estaba pasando sus vacaciones de verano en Noruega. Él se fue a Noruega, arregla toparse con él, entablar amistad. De tal forma, era una persona que seguramente fue muy hábil en relaciones públicas y ha de haber tenido un gran carisma. De tal manera que al momento de que presenta su solicitud para ingreso a Oxford, el rector y su consejo ya sabían de él, ya lo conocían y fue aceptado y fue a estudiar a Oxford, de donde se graduó en 1949. Cosa muy importante y me gustaría pensar que lo hizo tal vez con esa intención también. Mientras estuvo en Oxford, ese círculo de amigos, ese carisma que debió de haber tenido, le fue muy útil y dentro de su círculo de amistades conoció a quien sería la futura reina de Bután, al futuro primer ministro de Fiji, en Oceanía, al futuro sultán de Brunei, es el padre del actual sultán de Brunei, y muchos más. También conoció a uno que fue primer ministro de la isla Mauricio. En fin, conoció a mucha gente que le abrió muchas puertas en el futuro. Al término de sus estudios, decidió tomarse un año sabático y recorrer el mundo, algo que es muy común hoy en día, pero que en ese momento fue pues algo que pocos hacían. Y acompañado de dos amigos de la universidad, se tomó ese año recorriendo el mundo. Por supuesto, tuvo que ir a Asia. Y el haber conocido en la universidad y haberse hecho amigo de la futura reina de Bután, le permitió tener ese contacto con la Casa Real y se le permitió el ingreso al reino que hasta entonces permanecía cerrado a extranjeros, de tal manera que Burt fue el primer norteamericano en visitarlo. En ese momento no había más manera de entrar a Bután que a lomo de caballo, a lomo de burro o en carreta. A ese nivel de desarrollo se encontraba el país. Pero se quedó enamorado de lo que vio. Eh, su crónica, su visita fue de tanto impacto dentro de los círculos geográficos en Estados Unidos, que se publicó una crónica de su visita en National Geographic, en la revista de National Geographic, en 1952. En el año de 1954 se casa en Pittsburgh y tuvo la fortuna de que su esposa compartía completamente sus aficiones, al grado que eligieron a Bután para pasar su luna de miel y claro, fueron invitados por la Casa Real. Eh, Como les dije entonces, hasta ese momento Bután era un país aislado, marginado de cualquier avance tecnológico y extremadamente renuente a tratar con forasteros. Sin embargo, otra vez ese carisma. Burt logró impresionar tanto al rey que logra que se convierta en su asesor y le da una encomienda,
la idea de modernizar a Bután y traerlo al siglo XX, ayudando a su desarrollo económico. Esta labor la toma muy a pecho Burt, sin descuidar su trabajo, sus responsabilidades en Pittsburgh. Sí se involucra lo suficiente como para conseguirle a una delegación de Bután que fuera al Banco Mundial. Les logró conseguir una cita para solicitar un préstamo de $10 millones para dedicarlo a labores de infraestructura básica que el país requería urgentemente. El banco le rechazó la solicitud. Básicamente dicen, bueno, ¿qué es Bután? ¿Dónde está? Enséñamelo en el mapa. ¿Qué es? ¿Es un país? ¿Es un reino? ¿Es un principado? ¿Qué es? Y por temor a una interferencia de la India, que no llevaba muchos años de haber logrado su independencia, y de una reacción negativa por parte de ellos a que este territorio colindante con ellos recibiera un crédito por parte del banco, prefirió no meterse en líos políticos de esta entidad que no conocían y le rechazó esa solicitud de un préstamo de $10 millones. Sin embargo, Burt relata que en el ascensor, en el elevador, cuando iban saliendo del Banco Mundial, la comitiva butanesa y él iban acompañados por un funcionario del Departamento de Estado en Estados Unidos. Ya saben ustedes que al Departamento de Estado le gusta estar enterado de todo y meter sus narices en los quehaceres de todo el mundo. Entonces, en el elevador, esta persona que fue acompañándolos por parte del Departamento de Estado norteamericano, le dijo, oye, ¿por qué no venden timbres? Y les dio como ejemplo a Mónaco, a San Marino y a otras entidades en las cuales buena parte de su presupuesto anual era financiado con la venta de sellos postales. Burt no era filatelista, sin embargo, nunca echaba nada en saco roto. Le gustó la idea una vez que se enteró un poquito más y dijo, ¿por qué no? La venta de timbres, a final de cuentas, a estos filatelistas no es más que un préstamo sin intereses que tal vez nunca voy a tener que pagar. Entonces, ¿cómo no me va a gustar esa idea? Eh, Hasta ese momento, el correo en Bután, el poco correo foráneo que existía de Bután, prácticamente era inexistente, era llevado a la frontera con la India en Putzolín, en donde se le entregaba el correo hindú y se entraba y se mandaba a través del correo hindú a su destino. Localmente, dentro de Bután, todo se manejaba a través de mensajeros de una manera muy rudimentaria. Pero ya, con esta idea y poniendo manos a la obra, Burt coordina la emisión de los primeros sellos postales en 1962. Su mayor obstáculo fue convencer al gobierno de Bután, al rey, de que era una buena idea. Y como él mismo lo dice, no fue porque les pareciera buena idea el dinero que iban a recibir, sino que les gustó más la idea de que el nombre de Bután empezara a sonar en el mundo, que esos timbres llegaran a todos los confines del mundo y empezaran a aparecer esos sellos postales de Bután en Europa, en América, en África, en todos lados, en Oceanía. Y esta fue la primera serie muy bonita con temas propicios tanto de Bután como del Himalaya. Burt Todd supervisó todo, la producción, la distribución y la venta de los timbres. Hubo un modesto éxito entre los coleccionistas por la novedad de que se trataba de una nueva nación. Sin embargo, esa novedad pasó. Tan pronto se emitieron los primeros sellos postales y las ventas cayeron.
Fueron pocos los que arrancaron coleccionando bután y empezaron a formar una colección de bután. Seguramente asistido por algún asesor que sí era filatelista, empezaron a manejar timbres más de naturaleza temática para tratar de mejorar las ventas, atrayendo más coleccionistas que ya no buscaban a Bután tanto como nación, sino por su tema temático. Sin embargo, tras 3 años de esfuerzo con emisiones de este tipo, las metas buscadas por Berthold estaban muy lejos de lograr lo que había esperado. Entonces, en lugar de derrotarse, en lugar de decir vamos a buscar una alternativa, dijo, ¿qué necesitamos hacer para remediar esto? Se presenta la circunstancia que en 1973 el reino de Tonga en Oceanía emite esta serie de sellos, no sé si ustedes los hayan visto ya, fueron los primeros sellos autoadheribles y fueron impresos sobre una lámina metálica de una aleación en base de aluminio. Básicamente es papel aluminio con goma, pero no es un papel aluminio normal, lleva una aleación que lo haga un poco más resistente y sobre todo resistente a no doblarlo con los dedos. Pero esa se logró y esta emisión la saca el Reino de Tonga en el año de 1960 para conmemorar un aniversario de su reino. En otra innovación filatélica, un año después, en el año de 1964, Sierra Leone, en África, emite otros autoadheribles, ahora en un material plástico. Aquí sí causaron el mismo revuelo, tenían la peculiaridad de que podían recibir un troquel más amplio, más detallado que los timbres metálicos. Sin embargo, se toparon con el problema de la transminación de la goma con ese material plástico, lo que con el tiempo vino trayendo un problema para los coleccionistas en el sentido de que iban a su álbum y algo de esa goma penetraba al timbre o se corría por las orillas de tal manera que quedaban residuos de esa goma en los álbumes o en los clasificadores. Entonces, este tipo de sellos postales plásticos que hoy son tan comunes, en ese momento eran los primeros experimentos, no resultaron tan exitosos como los metálicos. Y resultaron tan exitosos que la propia Sierra Leone los copió, no literalmente, sino que ellos sacaron su versión y empezaron a verse en el mercado filatélico emisiones utilizando ese tipo de papel, tanto en África como en estados árabes, en fin, en todos esos países catalogados entonces como nocivos, o en muchos de ellos, no puedo decir todos. Entonces, esto no pasa desapercibido a Burtot. Entonces dice, si les funciona a ellos, nos va a servir a nosotros, y aproveche el aniversario de la coronación del rey para que Bután emitiera su serie de timbres metálicos. Timbres que parecen monedas. Por supuesto, la venta de estos timbres se disparó y fue un éxito total. Sin embargo, entonces, como decimos aquí en México, le cayó el 20 a Burtot de que esa innovación atraía ventas, que esa innovación jalaba filatelistas y le permitía que sus emisiones se agotaran.
Entonces dijo, no me voy a esperar a Tonga, no me voy a esperar a Sierra Leone, no me voy a esperar a que nadie me diga qué hacer. Dijo, yo voy a ser el innovador. Y esa respuesta la halló en Japón en 1967, donde encuentra a un fabricante de una lámina flexible eh, que a base de una utilización de un acrílico polarizante eh, podía dar un efecto de tercera dimensión a, a, a los elementos gráficos que estaban detrás de ellos. Entonces dijo, esto es lo que necesitamos hacer, y es así como nace la primera serie de tercera dimensión que fue emitida en el año de 1967. Por supuesto, estamos hablando de la era de la conquista del espacio, de los viajes a la luna. Fue una sensación filatélica mundial. No solamente utilizó esta novedad para la impresión de timbres, sino que usó un tema que estaba en boga. Entonces fue esta emisión la que finalmente logró poner a Bután en el mapa y rompió los récords de ventas. Se agotó la emisión. Fue tanto el éxito de la emisión que inmediatamente pues ya encontré la fórmula. Y entonces, pues si funcionó, vamos a repetirla. Y inmediatamente saco una segunda serie que la dedicó en este caso a las mariposas. Ya había aprendido también el valor de escoger un tema que se prestara a que coleccionistas temáticos buscaran comprar una serie de este tipo. Y no solamente se conformó con esos timbres de tercera dimensión, sino que dijo, vamos a seguir innovando. Y encontró este otro tipo de papel, que es un papel texturizado, plastificado, pero muy distinto al usado por Sierra Leone, en el que se le daba textura a esos cuadros. Y aquí, ante la venta exitosa de esos timbres en tercera dimensión, aquí podemos ver como las series de Bután empezaron también a crecer en el número de tamaño y en el valor facial de la serie, que representaba un mayor ingreso para los cofres de la tesorería de Bután. Y esto es como se veía en su momento esa hoja de recuerdo, ese souvenir sheet en carta. La emisión de esos timbres de tercera dimensión y de este papel texturizado era cara, era un material caro. Entonces, costaba mucho imprimirlos. Entonces, una muy buena idea de Burtot fue el mezclar timbres en papel tradicional con esos timbres novedosos, de manera de que quien empezó a coleccionar Bután empezó a coleccionar timbres, entre comillas, tradicionales, también temáticos, pero impresos en una manera tradicional que era muy barata y que obviamente dejaba un margen muy interesante para las autoridades y para la tesorería de Bután. En 1969 sigue con la temática en tercera dimensión, sigue en este caso con peces tropicales, peces de acuario, con insectos. Y aquí vemos cómo manejaban los sobres de primer día. Aquí, pongan ustedes atención aquí a la diferencia entre estos dos. El sobre de primer día de la izquierda es el que se manejaba en la oficina filatélica de Bután, y el de la derecha es de la oficina comercializadora que está fuera de Bután. Aquí lo interesante es que son sobres de primer día de emisión. Sin embargo, el timbre producido fuera de Bután o vendido fuera de Bután traía una fecha anterior, 21 de febrero, y el de la oficina filatélica traía el 27 de febrero. Entonces fueron diferentes días de primera emisión en la oficina filatélica y en la oficina comercializadora.
no pude averiguar dónde se encontraba esa oficina comercializadora. Fue el turno de las aves, todavía en 1969, y por supuesto, ¿qué pasó en 1969? El alunizaje, Apolo 11. Sacaron una emisión extensa, 12 timbres y sus hojas de recuerdo. Por supuesto, fue un éxito total, timbres agotados. Siguió innovando Burt y dijo, si lo hicimos con aluminio, ¿por qué no lo vamos a hacer con acero? A final de cuentas, su familia, parte de su fortuna la habían hecho en acero. Hicieron los primeros timbres con lámina de acero, muy delgada, pero con lámina de acero. ¿Qué problema tuvieron estos timbres, estos sellos postales posteriormente? Pues que a diferencia del aluminio, el acero se oxida. Y aquí vemos a este timbre que se guardó en algún lugar húmedo, donde muestra residuos de óxido. Inclusive aquí se ve donde el dedo del dueño o de alguien que lo manipuló embarró algo de óxido de este lado y algo de óxido de este lado. Ese fue, ya no digo el pretender levantarlo, de mojarlo y desprenderlo del sobre, eso lo hubiera oxidado completamente. Pero este fue el defecto y por lo cual ya no se volvieron a hacer timbres en acero. No contento con eso, siguió innovando y el turno también en 1969 fue, bueno, vamos a hacerlo ahora con fibras de seda. Inclusive esta hoja de recuerdo que estamos viendo aquí, que entre paréntesis yo nunca la he visto ni en eBay ni en ningún lado a la venta, así ha de ser de difícil conseguirla. Esta sí es en seda, impresa en seda. De ahí el valor de 500, la moneda de ellos es el Engultrum, Engultrum, que en butanés significa literalmente plata. Y aquí vemos que mientras estos son fracciones de Engultrum, esta viene de 500. En su momento, esta hoja de recuerdo en seda, recordemos que entonces la seda era un material excesivamente caro, el valor facial de este sello, esos 500 Ngultum, representaban cerca de $67. Entonces, quien quisiera comprar esta hoja de recuerdo tenía que invertir $67. Y $67 en 1969 no son $69 actuales. No sé cuál represente, pero han de ser cientos de dólares en la actualidad. Aquí las hojas, los sobres de primer día son más tradicionales. Y siguió su política de tercera dimensión por 1970, 71, 72, 73, y vimos gran cantidad de emisiones temáticas de todo tipo, de animales, de automóviles, más de insectos, más de arte, máscaras, hongos, ustedes llamen, salieron. Aquí, en este caso, quise mostrarlo porque tenemos otro caso donde tenemos el sobre primer día de la oficina filatélica en Bután y de la oficina comercializadora. Sin embargo, aquí se da el caso reverso. Aquí la oficina comercializadora viene fechado el 17 de noviembre de 1970. Sin embargo, en la oficina filatélica de Bután, en el buró filatélico, lo estaban vendiendo el 9 de noviembre. Aquí fue antes. Entonces, ¿cómo funcionaban? No sé a ciencia cierta, pero existen sobres de primer día distintos y con fechas distintas. Obras de arte en papel texturizado fueron de mucho éxito en su momento. Y siguió innovando Bután. Aquí vemos unos timbres literalmente de plástico inyectado, donde vemos el sobrerrelieve en las figuras de estos hombres ilustres.
y vemos el mismo problema que tuvo Sierra Leona, de donde la goma rebasa los límites del enmarcado de las piezas de plástico, y aunque está protegido para que no se transmine, en esta ocasión no ocurre lo mismo con el perímetro de estos sellos. En este caso, hombres ilustres, en este caso, esculturas. Y así se vieron en su momento los sobres de primer día con estos timbres que también podemos de alguna manera decirles tridimensionales, porque tenían su volumen. Sin embargo, el clímax de la innovación se dio en 1973. ¿Qué se le ocurrió a Burt hacer en ese momento? Timbres con sonido, timbres fonográficos. Esta fue la serie de timbres. Estos timbres llevaban música grabada, podían ser reproducidos en tocadiscos, tornamesas, nombre que ustedes quieran darle. eh, Estaban grabados a 33.5 revoluciones por minuto. Y voy a aprovechar, si me permiten, y si se puede escuchar, eh, que escuchen uno de estos timbres. No estoy seguro cuál de ellos es, pero este es lo que hubieran escuchado. Bien. No se escuchó, Mauricio. No, Jaime, A pero ver, voy a ponerlo más. acércalo al micrófono, además, el parlante del teléfono. No sé dónde quedé. A ver, tú avísame. Mm, ¿No se escucha? no se escucha, Jaime. Bueno, algún problema de copyright seguramente, sepa Dios. Eh, pero en fin, es una canción tradicional de Bután. Eh, el verde lleva el himno nacional, y así se veía esos timbres fonográficos cuando se usaban en un sobre. En ambos casos son usos oficiales. ¿Qué sucede en 1974? Entra el nuevo rey. Se corona al rey Jigme Singbe Wangchuk, el cuarto rey de Bután, y de quien les hablé en un principio. Aquí estaba muy joven él. Es coronado rey, y esta fue la emisión para conmemorar su ascensión al trono de Bután. A partir de ese momento, ya los sellos postales exóticos dejan de ser la regla en Bután. No fue un corte de tajo, fue rápida, pero no rápida en el sentido de que llevó 3 años retirarlos completamente, pero ya emisiones tradicionales de impresión se vino convirtiendo en la norma. La última estampilla en tercera dimensión fue emitida en 1976. Como les acabo de comentar, gradualmente se adopta una política de emisiones más tradicionales, y reducen también el número de emisiones, sin descuidar la atención al elemento temático. Ellos sabían lo atractivo que era para un filatelista temático el adquirir esos sellos. Una peculiaridad que se van a topar con la correspondencia de Bután es que es una costumbre muy arraigada entre ellos el sellar los sobres con, con timbres al reverso.
esa Esa política de misiones exóticas no fue rota hasta el año 2008, con una excepción, y fue cuando se cumplieron 100 años de la monarquía Huanchuc, 100 años de Bután. Lo que les había ganado más notoriedad no fue los timbres de tercera dimensión, fue los timbres fonográficos. Y ya para entonces la tecnología había avanzado de tal manera que para conmemorar ese evento en el 2008 emitieron dos discos compactos. Y aquí los estamos viendo. Aquí vemos a la izquierda los 5 reyes, el primero, el segundo, el tercero, el rey de que les hablé y su hijo que ya en ese momento ya era rey, ya había abdicado, el cuarto rey, Jigme Wanchuk ya había abdicado y ya su hijo ya estaba en el trono. Esta es una envoltura de cartón, el disco compacto va dentro de este sobre de cartoncillo, y estos son los sobres de primer día, así se vendieron. Por supuesto, yo tenía que hacerme de ejemplos, de tener los míos. Ya para entonces el internet, aunque seguía en pañales, ya podía hacer uno pedidos. Entonces yo directamente hice mi pedido a la oficina filatélica de Bután, y este es el sobre donde me llegaron los discos compactos que iban dirigidos hacia mí. Esta es la serie conmemorativa que va junto a los discos compactos. Esa no la compré, solamente los discos compactos. Y me hubiera enojado en otras circunstancias, pero el hecho de que aquí la oficina postal de Bután le puso la etiqueta de registro encima a los timbres no me enojó tanto, porque hasta cierto punto representa la evolución también por parte de Bután en cuanto a la adaptación de tecnologías modernas a, a, a su filatelia. La segunda excepción, obviamente tuvo mucho éxito esa, la hicieron el siguiente año, esta vez haciendo un documental en honor al 29, los 29 años del nuevo monarca Huanchuc. Y estamos viendo, estos no los tengo yo, pero son los timbres que fueron emitidos. Pero estas son las dos excepciones a la regla. Aquí tenemos la imagen todavía de un muy joven rey, Jigme Signe Wenchuk, dirigiéndose a la Asamblea General en la ONU, probablemente no mucho tiempo después de que Bután fue admitido a la ONU. Y vamos a analizar ese rol que tuvo Burt Todd en Bután, porque después de 20 años ya disminuye el involucramiento de Burt en Bután en esa década. Pero sin embargo, su legado quedó ahí. Ayudó a que Bután despegara económicamente, indudablemente. Auxilió a que fuera reconocido por múltiples organismos internacionales, entre ellos el Comité Olímpico Internacional, que ya formalmente lo invita a formar parte en 1983, la Unión Postal Universal en 1969. Algunos de ustedes que estuvieron en Montevideo tuvieron oportunidad de tomarse una foto con una copia de esta escultura que aparece en este sello. Y lo más importante de todo, su ingreso a la ONU en 1971, que prácticamente le asegura su supervivencia como una nación independiente. Muy importante cuando China y la India son tus vecinos. Cuando algún filatelista, cuando una persona le cuestionaba a Burtod sobre la filatelia y su impacto
No sé si esos comentarios eran positivos o negativos, pero cuando se le cuestionaba sobre esa política de emisión de esos timbres exóticos, Burt simplemente le respondía: fue con sellos postales como construimos el primer aeropuerto de Bután. Este es el aeropuerto en la actualidad. Obviamente ha sido mejorado a lo largo de los años. No quieran imaginarse que todo eso que estamos viendo en la imagen fue construido con el producto de sellos postables, pero sin embargo, el primer aeropuerto de Bután se hizo con el producto de la venta de sellos postales. Se edificaron los primeros hospitales modernos. De hecho, fueron tres en las tres ciudades principales, en Timpu, en Paro y en Pucholín. Y se financió, no pagaron todo, pero se financió docenas de escuelas repartidas por todo el país. Y muy importante, y no podemos descuidarlo, se consiguió poner a Bután en el mapa con esos sellos postales. De tal manera que otra vez les hago la pregunta que les hice en un inicio. ¿Merece Bután un tratamiento igual a esos timbres que fueron emitidos? Sí, sí, para sacarle dinero a los filatelistas, pero a diferencia de los otros que se utilizan esos fondos para financiar al gobierno, aquí fue para obras de infraestructura. Me remito entonces al inicio y al título, porque ya me voy a salir de lo que es de la filatelia de Bután y quiero analizar esas dimensiones, pero de otra manera. La primera dimensión es una dimensión histórica. Ya les conté de una manera muy concisa lo que fue la historia de Bután y cómo llegó a nuestros días. Ya les di en esta charla esa dimensión filatélica y de cómo fueron producidos esos sellos. Sin embargo, como tercera dimensión, quiero darles ahora la dimensión comercial. La voy a separar de la dimensión filatélica. Vamos a ver al enfoque comercial de la venta de estos sellos. Y vamos a atenderlo, y para ello voy a cometer un pecado y voy a compartir con ustedes una experiencia personal. En esta ocasión, este que están viendo sí soy yo. Esta es mi madre, ella fue filatelista, ella fue la que me enseñó a coleccionar timbres. La de amarillo y la de rojo son mis hermanas, el del gorro es mi hermano. Esta foto fue tomada en principio de la década de los 70, justamente en el apogeo de los timbres de tercera dimensión. ¿Y por qué les quiero hablar de mí? Este fue mi primer álbum. Excelente álbum para principiante. Es el álbum Statesman, que fue producido en su momento por la casa filatélica Minkus de Nueva York, ubicada concretamente en la tienda departamental Gimbels en Nueva York. Este fue mi primer álbum. El que están viendo ustedes es el primer álbum que yo tuve en mi vida. Era un álbum fabuloso. ¿Por qué? Porque iba dirigido al filatelista novato, al que empieza a coleccionar. ¿Y qué timbres venían ilustrados? Lo que nos ilusionaba a los filatelistas jóvenes era llenar esos huecos, era pegar esos timbres en el espacio donde venía la ilustración de ese timbre. Y ese álbum cuidaba mucho eso. Ese álbum sabía cuáles potencialmente iban a ser los timbres que debía ilustrar y que iba a conseguir un coleccionista nuevo, un coleccionista joven. ¿Cómo conseguía yo mis timbres? La filatelia en México, desgraciadamente, nunca ha sido un pasatiempo popular, a diferencia de la numismática, pues, que tienen un número increíble de coleccionistas. Pero la filatelia no llega mucho. Entonces, a pesar de que Monterrey es una ciudad muy grande, nunca tuvo un mercado filatélico de renombre o de importancia. ¿Dónde no había plazas los domingos donde ir
¿Dónde ir a hacerme de estampillas? No había. Entonces, ¿dónde me hacía yo de timbres? Yo me hacía de timbres por correo. Me llegaban esos paquetes, esos sobres grandes de timbres, me acuerdo perfectamente el que me los mandaba, se llamaba el ABC Company y estaba en San Francisco, y más o menos cada 2 meses me llegaba un paquetote de medio kilo, 400 gramos, lleno de timbres, y todos los timbres que venían adentro a 1 centavo de dólar. Me pasaba yo horas seleccionando timbres, montándolos en mi álbum, en fin, llevando las cuentas. Obviamente venían los timbres que todos conocemos, venían los timbres de Franco de España, venían los timbres de la cabeza olmeca de México, venían los timbres del cuerno de Noruega, de Estados Unidos los típicos de Estados Unidos, de Canadá los típicos de Canadá, en fin, los que todos conocemos de todos lados. Pero sin embargo, a mí como coleccionista joven, como coleccionista amateur, que estaba iniciándome esto, ¿cuáles timbres me atraían? Me atraían los timbres que les mostré, esos timbres nocivos, esos timbres tan bonitos, tan atractivos, que me llenaban, eran los primeros que elegía yo. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo nocivo a algo que era lo primero que seleccionaba yo cuando tenía enfrente de mí la opción entre la cabeza de Franco y ese dinosaurio? Pues por supuesto que iba yo a escoger el dinosaurio. Entonces, no puedo decirle nocivo a un timbre que me metió al mundo de la filatelia. Otra fuente de timbres, y esta ya es un segundo paso en cuanto a un coleccionista juvenil, era comprarlos ya en una tienda. En Monterrey no había, cuando menos de los timbres que a mí me interesaban. Entonces mi oportunidad era una vez al año cuando íbamos a San Antonio, Texas. Hoy en día podemos ir, todo es supercarretera, así que podemos estar ahí contando el cruce de aduanas en 6 horas, estamos en San Antonio, Texas. Eh, en esa época era todo el día, salías en la mañana, llegabas ya entrada la noche. Íbamos una vez al año, era un viaje, casi era una peregrinación religiosa. Y esta tienda departamental de Yoskis en San Antonio, eran 5 pisos, aquí vimos 4, falta el sótano. En su planta baja tenía una tienda filatélica. ¿Y qué fue lo que me atrajo de esa tienda filatélica? Me atrajo esta serie. No tenía yo el dinero para comprar la serie completa, pero recuerdo como si fuera hoy que yo compré la serie corta, estoy hablando de los 4 timbres de arriba, y me costaron $5.85. Eso era el precio. Me robaron, eso sí, porque era un margen con el que se quedaba enorme. Pero en fin, yo gustosamente pagué $5.85, y estoy hablando de una porción bastante grande del dinero que me daban mis padres para gastar en lo que se me antojara. No me alcanzaba para comprar la serie. Me acuerdo que la serie costaba $13.85 si hubiera querido comprar toda la serie de los 8. Pero no iba a gastar $13.85, me hubiera quedado prácticamente sin dinero. Pero sí compré esos 4 que están viendo ustedes arriba. Y ese es el segundo paso de un filatelista, donde ya invierte dinero bueno en hacerse de una serie. ¿Y qué serie elegí? Escogí la de Tercera Dimensión porque fue la que me llamó la atención. Fue la novedad, fue lo atractivo, fue lo hermoso de la serie. Entonces, imagínense ustedes lo que se requirió para que yo prefiriera haber invertido $5.85 en la mitad de esta serie que haber comprado 585 timbres de 1 centavo. Así de atractivo me resultaba esta serie. ¿Qué pasó después hablando y retomando ahora
a ese auge de esas emisiones nocivas? Pues que las ventas se desplomaron eventualmente. A partir de 1980 han venido cayendo, 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 cayendo. Los gobiernos como Bután en ese momento simplemente encontraron otras formas de financiamiento. De hecho, en la actualidad ya la venta filatélica es un porcentaje muy pequeño del presupuesto del Reino de Bután. Creo que su mayor exportación es energía eléctrica. Tienen cantidad de plantas hidroeléctricas y la fortuna de que su vecino es un país donde la electricidad es algo que nunca les van a completar con suficiente energía. Entonces, toda esa energía eléctrica renovable, toda esa energía hidroeléctrica renovable que ellos generan, la están vendiendo a la India. Entonces, ya lo que pueden obtener por la venta de timbres ya no se va a comparar en nada con lo que están cobrando por la venta de esa electricidad. Eso, entre otras cosas. Eh, eh, pero en fin, ¿qué pasó con los que no pudieron hacer eso? Con las agencias postales. Ellas no tuvieron acceso a decir, bueno, pues ya no vamos a vender timbres, vamos a hacer otra cosa. No, ellos necesitaban ese ingreso, necesitaban mantener esos números en negro, cosa que muy pocos han podido hacer. Casi todos operan en números rojos y son sujetos a subsidios estatales, pero, pero que han tenido que hacer estas administraciones postales de todo el mundo para juntar suficiente presupuesto para seguir operando. Pues nada, siguieron el mismo camino de Burtol, y eso lo vemos en muchas partes del mundo. En el caso de Austria, por ejemplo, lo conocemos con las estampillas tejidas. Lo vemos en Austria con esos cristales Swarovski que incrustaron en sellos postales, o inclusive con el meteorito que pulverizaron, se lo mezclaron al papel y te vendían esta hoja del recuerdo como correo proveniente de otro mundo. En el caso de Singapur, vemos este timbre o esta hoja de recuerdo elaborada con cuentas de colores que han sido incrustadas. El caso de Brasil y muchos otros países que han seguido ese camino también, la venta de sellos aromáticos, los rascas y puedes oler. En el caso de esta serie de las pocas colonias británicas que queda, inclusive cuando hubo que celebrar el aniversario de la batalla de Trafalgar, lograron que se les regalara unas astillas del HMS Victory, que fue en donde Nelson obtiene su victoria, y esas astillas genuinas del barco fueron incorporadas al papel que se usó para la hoja souvenir, y uno puede comprar esa hoja souvenir con pedacitos microscópicos tal vez, pero de astillas que formaron parte del barco cuyo aniversario se está celebrando. Los rusos también cuando ellos les tocó ser los anfitriones de la Copa Davis, levantaron algo de la arcilla de la cancha donde se jugó la final y la revolvieron con el material para hacer el papel de esta hoja de recuerdo. ¿Qué hubiera hecho Bert Todd? No sé, pero ellos están siguiendo el mismo camino. Los suizos con este sello olor a chocolate. Sin embargo, esto ha postergado, pero no ha eliminado esa caída en las ventas. ¿Y qué ha forzado? Ha forzado esas administraciones a buscar atraer a clientes más allá de los filatelistas, que ya no solamente sean los filatelistas los que quieran adquirir su producto, quieren hacerlo coleccionable para gentes que coleccionan otras cosas. Muy bien. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Vemos cosas como esta.
vemos sellos del Reino Unido, de los que emitieron el Penny Black, de la casa, de la entidad más respetada en la filatelia, haciendo estos sellos temáticos, celebrando a una película. Entonces quiero que ustedes me respondan a esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre este timbre de Mickey Mouse emitido en Mongolia y este timbre de Star Wars emitido por el Reino Unido? ¿Qué diferencia hay? Inclusive los dos pertenecen a Disney el día de hoy. Entonces, esa dimensión comercial es la que está forzando a estas administraciones a buscar lo que Burtoda encontró en su momento con esas emisiones exóticas, innovación y atraer a coleccionistas. ¿Esto va a ser la solución? No. Ya es algo que todos sabemos, que la venta de estampillas va a ser algo que no va a durar mucho tiempo, espero no llegar a ver su final, pero ya se siente, ya se ve en el horizonte ese ocaso. Espero no llegar a ver el día y saber a quién le tocó hacer el último timbre impreso en el mundo, espero no verlo. Pero en fin, eso seguramente va a llegar en algún momento. Sin embargo, para no terminar la charla, con esta nota tan amarga hasta cierto punto para nosotros que somos filatelistas, quiero regresarme otra vez al origen de esto. Y quiero regresar a este timbre de las mariposas. Y aquí voy a hablar otra vez de un caso personal. Y llegamos al caso, ya para terminar, del huevo y la gallina. De qué empezó primero. Esta es una foto mía tomada en septiembre de 1993 en Thimphu, en Bután. El amor que yo le tengo a Bután no es equiparable al que tuvo Bert Todd en su momento, pero Bután siempre fue para mí muy especial. Y en el año de 1993 se me presentó una oportunidad que no podía dejar pasar. Y sé que no va a ver este video, pero si alguna vez lo ve, quiero agradecer públicamente a mi ex jefe en ese momento, eh, porque me dio la oportunidad de hacer el mejor viaje que he hecho en mi vida. Llegué con él y le dije, sé que me tocan 18 días de vacaciones, sin embargo necesito tomarme más, porque tengo la oportunidad de hacer este viaje. Y fue un viaje de darle la vuelta al Himalaya. Básicamente fue visitar Tibet, cruzar a Nepal, visitar Sikkim y terminar en Bután. Fue un viaje de 36 días. De Monterrey a Monterrey, viaje redondo, 36 días. Fueron 36 noches y 28 cambios de hotel. Fue cuando tenía la vitalidad para hacer eso. Ahorita, qué esperanzas, pero fueron 28 cambios de hotel en esos 36 días. Visitar Bután nunca ha sido fácil y al día de hoy una visa te cuesta $250 diarios por derechos para visitar Bután. No quieren. De hecho, limitan la cantidad de turistas. El año que yo fui, el límite eran 10,000 visitantes al año. Al año. Y yo afortunadamente, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Se me invitó a formar parte por una historia que es muy larga y no los voy a aburrir con esa historia. Y a mí me dieron la oportunidad de visitar Bután en un grupo de 8, en donde se me dio una visa por, entonces eran también $200 diarios, pero yo pagué mucho menos que eso, porque fue un viaje subvencionado, ya que
se nos presentó a nosotros 8 como reporteros gráficos, como photojournalists. De los 8, nada más uno realmente era de profesión photojournalist, pero se me dio la oportunidad. Iba una compañera inglesa, iba yo de mexicano y los demás eran norteamericanos. Pero ahí vamos los 8, en 2 furgonetas, en una furgoneta y luego en 2 furgonetas. Y yo me acuerdo que cuando entramos a Bután, nos advirtió nuestro guía, bueno, el que iba dirigiéndonos, nos dijo: acuérdense que son fotojornalistas, entonces tómenle fotos hasta la última piedra en el camino. Y esta foto, ya al final del viaje, fue adrede cumpliendo las órdenes que nos dio, tomándole una foto a una piedra en el camino. Ese fue una idea de una de mis compañeras y encantados lo hicimos. Entonces ahí estamos nosotros tomando una foto ahí en medio del camino, una piedra que colocamos. Pero en fin, quise terminar la charla de hoy con algo positivo. ¿Qué me traje de ese viaje a Bután? Aquí me tienen ustedes en septiembre de 2023, 30 años después. Eso que tengo en la mano es un clasificador que compré en la oficina filatélica de Timpu. ¿Qué tengo en ese clasificador? Adivinen qué. Tengo mis timbres de tercera dimensión. Han emigrado de álbum en álbum en álbum y desde hace 30 años están en mi clasificador Bhutanés comprado en Bután por mí. ¿Y qué otra cosa tengo en ese álbum? Tengo todos los sobres que yo me automandé durante esos 5 días que estuve en Bután, que los tengo grabados y tatuados en mi mente, y fue algo que disfruté muchísimo. Y con esto quiero terminar la charla del día de hoy y darles las gracias por dejarme compartir esta experiencia personal. Y pues no tengo más que agradecerles que me hayan acompañado esta noche. Muchas gracias, Jaime. Excelente charla, muy interesante. Glover. ¿Preguntas o comentarios para Jaime? Pensé que era pregunta de Glover. Bueno, te seguimos aplaudiendo, Jaime, muy interesante. Okay. Mira, Jaime, Mauricio, un momentito. dale, Jaime, Robert. excelente presentación. Yo estaba aplaudiendo, pero quiero decirle que es muy interesante y con congratulaciones. Gracias. Obrigado. Ah, Por Jaime, nada. espérate, busqué lo de los discos, la estampilla fonográfica. Entonces me voy a anclar aquí en la pantalla. Bueno, no es necesario, se los voy a poner, a ver si se escucha. Me dicen si. No. Se puede escuchar cosa, Debe haber algún elemento ahí que impide que se reproduzcan Está buenísimo. esos timbres de copyright. No soy yo. No, Escucha, ¿no? deja ver. Era como una marcha, creo. El himno, creo, de Bután. Sonido de los butanenses. Deja ver si poniéndolo revuelto con mi voz, no sé si se oiga algo de música revuelta con mi Vamos voz. a ver. Está sonando la canción, no sé si se escuche. No, únicamente No. mi voz. Espérate, voy a intentar otra vez. Nie ma, como dicen en polaco, nada. Qué increíble la tecnología que no deja reproducir melodías sin permiso. En fin, pues está buscable. Luego les comparto algún link en el chat para que ustedes lo escuchen directamente en su teléfono o en su computadora. Nine to the north and seven to the west. The country rises in steps from the densely wooded foothills to snow-capped giant mountains. The Bhutanese people, numbering approximately 1 million, are a strong and well-built race,
whose religion is Buddhism. The present monarch, the fourth in the dynasty, is Metsi King Jigme Sangye Wangjuk, succeeded his father to the throne in 1972 at the age of 18. Trata de encontrar uno que traiga música, porque ese no está con copyright, ese discurso. Sí, déjame buscar uno con música. Porque sí, Yo los estuve escuchando, en realidad se escucha, o sea, para hacer un disco, asumo que, bueno, bien delgadito, o sea, tiene una buena calidad de audio. Vamos a ver si... fue realmente un viaje memorable, Así está. memorable. No, ¿verdad? No, No. no se escucha. Ahí. Se escucha es la música que yo puse, pero se escucha intermitentemente. Ahí se oye. Se oyen las voces, pero no se oyen los instrumentos. Sí, casi no se oye en realidad, incluso yo que lo tengo aquí, se escucha mal, los instrumentos se escuchan bien suaves, y lo tengo aquí. Bien, Miguel, ¿tienes una pregunta? Miguel, adelante. Sí, bueno, primero felicitaciones, muy interesante. Bueno, vos siempre traes charlas así muy originales y muy interesantes, así que te agradezco mucho. Sí, son muy divertidas, muy entretenidas y nos abre un mundo nuevo. Nunca se me hubiera ocurrido pensar en ese país y realmente me lo hiciste conocer, así que te agradezco mucho. Mi curiosidad va por el lado del correo, digo yo, y me llamó mucho la atención que siendo un país, digamos, que existía desde la primera década del siglo pasado, recién emitió estampillas en el 60. ¿Cómo hacían antes para mandar cartas? Mensajero. Era de mano a mano. Había un servicio de mensajería. ¿Y cómo se pagaba? No tenés idea. No tengo idea. Ahí confieso mi ignorancia. Nunca he visto un sobre prefilatélico, supongo que existen, pero el analfabetismo era muy alto, todos se conocían, las distancias no eran muy grandes, entonces no creo que hubiera gran cantidad de correo, pero debió de haber existido y hasta donde tengo entendido era por nada más, las fuentes que consulté nada más dicen un sistema rudimentario de mensajería, sin elaborar más. Claro. Buenísimo. Claro. Bueno, lo que pasa es que debe ser un país muy distinto a lo que nosotros... No, es otro mundo, era otro mundo. A nosotros se nos dio una excepción increíble, porque hasta el día de hoy a un turista no lo dejan entrar a una escuela o algún monasterio o algún templo. No puedes entrar adentro, le puedes tomar por fuera las fotos que quieras. Pero nosotros, como en teoría éramos reporteros gráficos, entramos a un monasterio y llevábamos advertidos que nunca bebiéramos agua de la llave de ningún lado, que era pura agua embotellada hasta para lavarte los dientes, porque si no te ibas a enfermar inmediatamente. Y esto lo comprobamos que era cierto, pero en ese monasterio donde con un monje nos comunicábamos simplemente a señas, a final dejamos una ofrenda, que era lo que pretendía finalmente el monje, de un dinero, plata, ¿cómo se decía? No me acuerdo. Engultrum. Ahí dejamos un billetito y él nos dio de una agua bendecida que estaba en el altar y nos enseñó que nos pusiéramos aquí en la cuenca de la palma de la mano y que bebiéramos. Y yo, en la torre, ¿cómo le voy a hacer si tenemos la advertencia de no beber nada? Pues yo muy discretamente y de buenas que traía manga larga, pues yo la dejé escurrir por aquí el agua y hice pues la pantomima de
de que me la tomé. Bueno, una de las compañeras que aparece en la foto, ella sí se tomó el agua y estuvo 4 días enferma con diarrea. 4 días enferma, con lo que le cupo aquí de agua. Sí, Luis Fernando. Mero, felicitaciones y muchas gracias, Jaime, por una bonita charla. Es solo un detalle, yo no tengo conocimiento profundo del asunto, pero sí entiendo que hay un acuerdo a lo largo de todo el siglo pasado, un acuerdo con la India para el transporte de correos de Bután. Yo no tengo, por supuesto, el texto, pero sí entiendo que hay un convenio entre los dos países. Debe existir porque aunque el buró filatélico esté en Thimphu, la oficina principal de correos está en la frontera con la India. Está en Pucholi, que está en la frontera de la India. Entonces, seguramente siguen entregando todo al correo de la India. Sí. Pero sí fue un viaje espectacular. Sigue siendo 30 años después el mejor viaje que he hecho en mi vida. Y de Tibet ni les cuento. O sea, porque a mí me tocó Tibet cuando todavía los chinos no metían nada de infraestructura. A mí me tocó estar en el único hotel de estándares occidentales que había en Lhasa. Y cuando recorrimos el Tibet, no les cuento lo que era dormir en un hotel tibetano. Las almohadas en Tibet son ladrillos, o sea, están forradas de lana de yak, pero son sólidas como un ladrillo. Te levantabas con... Yo terminaba quitando la almohada y enrollando mi chamarra y me la ponía de almohada. Fue toda una aventura. Siguen las de Tibet. Ah, de Tibet. De Tibet sí me mandé unas cartas, pero esas son timbres chinos sin chiste. Jaime, esas cartas de Bután, ¿cuánto tardaron? Mira, no tardaron mucho. Si luego ves el video y lo pausas, yo estuve ahí en septiembre y aunque no le alcanzo a distinguir la fecha bien, yo fui en septiembre y la fecha que sí se ve muy clara es la de aquí de cuando lo recibí y está recibido en octubre 13. Ah, ya. Entonces fueron 2, 3 semanas. No, y llegaron bien y no se perdió ni uno. Eso fue lo increíble. Me mandé los 5 sobres y los 5 sobres llegaron. Maltratados y lo que tú quieras. Es más, los compact discs, los discos compactos que compré en el 2008 llegaron. Bueno, pero no me los mandé aquí, me los mandé a Laredo, perdón. No puedo darle el crédito al servicio postal mexicano. Eso me los mandé a mi dirección en Estados Unidos. Ujú. Pero fíjate la ingenuidad. La ingenuidad cibernética de entonces, en el 2008 yo recuerdo que les di el número de mi tarjeta de crédito y todos los datos para que ellos hicieran el cargo. Por correo electrónico, no creas que por un sitio seguro ni nada. No, o sea, ellos tenían mis datos para cargarme ahí un refrigerador o lo que hubieran querido comprar. Eso ni de broma lo haría eh, hoy en día, ¿no? Pero era la ingenuidad cibernética de entonces. Entonces, yo quería esos compact discs. Entonces, en el email, ahí van, esta es mi tarjeta de crédito y esta es la fecha de vencimiento. No me acuerdo si entonces había números de seguridad, pero yo le di todo. Me hicieron el cargo y me llegaron los discos compactos. Y no me enteré de los que salieron el año siguiente, sino también los hubiera pedido. Sí. Estaba viendo esto de los sellos de Bután y bueno, supongo en su época los fonográficos una novedad, pero ya vas a ver esto es reciente. Ese es de España. El de España, Ah, bueno. el de España que tiene grabada la quinta parte de la quinta Beethoven. sinfonía de Beethoven.
Eh, Ese no lo conozco. bueno, sí, de pocas en no toca discos, que son 4 euros, o sea, Sí, barato yo no tengo es. ese, lo compré no hace mucho. ¿Y se escucha bien, Rafael? Yo no tengo tocadiscos. Ah, bueno, lo traes aquí. Tengo que llevarlo a la casa de mi hija, que ella es la que oye discos. Es que están las cosas al revés. La gente joven está oyendo los discos y la gente vieja nada más usa los CDs y cosas así. Jaime, una pregunta. ¿Ellos vendían los sellos ya precancelados? No. No, pues quiere decir que no tan nocivo. Por lo general, los países que eran bien nocivos ponían ya, los vendían cancelados. A Sí, veces hasta el printing del mismo sello, la cancelación estaba impresa ya. No, no, no lo tienen ni cancelar, venían ya impreso de factoría con la cancelación. cierto. Glover, parece que tienes una La mano pregunta. en alto. Sí, Jaime, hay una pregunta en chat y también yo quería saber, ¿los precios de los sellos actuales son caros? ¿Son ante, an- Mira, en- imagínate el margen que tenía la tienda donde yo compré mis mariposas, porque me acuerdo como si fuera ahora, porque me costó el alma, o sea, pagar $5.85 para comprar esos 4 timbres. La serie completa de 8 creo que se vende por 16, $18 en eBay. La serie completa. Sin incluir las hojas souvenir, pero fue un margen enorme el que pagué yo en su momento. Pero hasta donde sé, la serie más cara es justamente los fonográficos que se venden, traen un precio de catálogo, la serie como de $300 y se llegan a vender hasta en 450, $500 en eBay. Sí, Guillermo. No, nada más, muchas gracias por la conferencia, Jaime, es súper interesante el tema. Alguna vez hablamos de Bután y como país y bueno, es un tema súper, súper interesante, un poco rebuscado tal vez, pero para los que nos interesa esa zona, muchas gracias por compartir. Gracias. Gracias por tu comentario. Recomendaría ampliamente visitarlo, pero sí es caro. Bajaron, hace unos años bajaron el costo, en lugar de cobrarte $200 diarios, bajaron la tasa a un solo pago de $250, de los cuales $50 se etiquetaban para restauración ecológica. Pero el año pasado, justamente en el 2022, volvieron a retomar la política de $200 por día de tu visa y te los cuentan. ¿Y los pagas cuando sacas tu visa o al entrar allá? Mira, no te sé decir porque yo fui en un grupo y yo no pagué esa cantidad, pero cuando yo tramité la visa, en ese momento, no sé ahora, pero en ese momento Bután solo tenía embajadas en la India, en Nueva Delhi, en Bangkok y en Nueva York, la oficina de las Naciones Unidas. Y yo mandé mi pasaporte a Nueva York para obtener la visa. Obviamente iba con toda la documentación y hasta eso me la devolvieron rápido, el pasaporte ya con la visa. Pero sí iba muy bien especificado los días, pero yo como hice el pago al que organizó el grupo, no me salió barato, pues fueron 30 y tantos días. Me gasté mis ahorros, pero dije es ahora o nunca y literalmente si no Claro, lo hubiera hecho entonces, no lo hubiera hecho jamás. Y ahorita claro. yo llegué a subir en el Tíbet hasta 5,030 metros de altura en un paso, saltando un valle. Ahorita me muero, a 5,000 metros me muero. Y si la última vez que lo hice en Bolivia, cuando me tocó estar a 4,000 y pico de metros en el lago Titicaca, no, ¿para qué te cuento? Entonces, esas alturas ya no regreso en mi vida, ¿no? Guillermo,
No, para contestar tal vez la pregunta, Manuel, yo estuve viendo el tema de Bután y primero es altamente recomendable que te vayas en tour. A mí no me gustan los tours, pero en este país es súper difícil viajeros independientes. Es más, no, todavía ahora no les gusta y hacen casi que lo ponen muy difícil si quieres viajar tú solo. Entonces, cuando vas, o sea, hay como 4 o 5 que son así muy serios, están afiliados con el gobierno de Bután y el impuesto lo pagas en el momento que compras el paquete. O sea, el paquete te incluye un vuelo de avión de Bangkok, alguna ciudad india a Paro, más hotel, comidas y ahí pagas el impuesto una vez. Y el impuesto sí lo volvieron a subir el año pasado bastante caro y este año lo volvieron a bajar, pero no sé si a partir de octubre, algo así. Y bueno, habrá que ver cómo queda para el año que viene. Pero sí, sí son muy paranoicos con los visitantes. Muy, muy, muy paranoicos. Protegen mucho su cultura. Eso está muy bien. Sí, te digo, el que haya tenido oportunidad de visitar un monasterio por dentro es algo que no le di el valor que pudiera darle el día de hoy, porque no sabía que era tan difícil. No sé. Yo me enteré por una amiga que fue la que me dijo, oye, está esta oportunidad y el que me iba a acompañar, no pudo, entonces está este espacio, ¿te animas? Y en 3 días le dije que sí, o sea, ¿cuánto cuesta? ¿Cuándo sale? Sí, o sea, en 3 días y yo estaba en su momento hasta dispuesto a dejar mi trabajo si hubiera sido necesario. Pero afortunadamente mi jefe se portó muy bien. Y José Luis Aro, un saludo si alguna vez ves este video. Yo creo que le dio envidia de la oportunidad esa y dijo, yo lo hubiera hecho. No íbamos de mochileros, o sea, íbamos de hotel en hotel. Este, sí traíamos maleta y sí traíamos todo, ¿no? Pero sí fue bastante demandante porque todas las noches era en un lugar distinto. Era muy raro que te quedaras 2 noches en un lugar. Y en esa época llegar a Bután era por tierra, porque te estoy hablando de 1993. Los avances en aeronavegación no estaban tan desarrollados, entonces aterrizar en el aeropuerto de Paro no es nada fácil. Nosotros pasamos al lado del aeropuerto. Y entonces en aquella época era la posibilidad de que el tiempo te arruinara el viaje, era muy alta. Entonces, como nosotros íbamos con los días contados, y de hecho nos tocaron días con lluvia, nos tocaron días de sol, en general fuimos muy afortunados con el clima en todo el viaje, pero si te quedas atorado en Bután porque el avión no pudo aterrizar a $200 diarios, no quiero saber cuánto te puede costar, ¿no? Si nosotros entramos por tierra, entramos por la India, por Pucholi, y sí te lleva unas 6 horas llegar a Timpu, pero sí llegas, vas subiendo el Himalaya, y es una experiencia fabulosa, o sea, vas subiendo en esas carreteras, ya para entonces ya estaban pavimentadas, sinuosas, así, siguiendo la curva. Nos parábamos a cada rato a tomar fotos pues éramos reporteros gráficos, entonces teníamos que pararnos a cada rato para tomar fotos, ¿no? Sí, un viaje que nos dijo el guía de Bután, que normalmente se hace 2 horas, nosotros lo hicimos en 6, por todas las paradas que hicimos, a tomar fotos.
Jaime, estaba viendo lo difícil, bueno, supongo, para tramitar una visa de Bután, busqué aquí la página de sus Ministerio de Relaciones Exteriores. Solo menciona embajada en Delhi, Dhaka, Kuwait, Bangkok, Bruselas, Canberra y misión en Ginebra y en Nueva York. Sí, yo en esa misión en Nueva York fue donde tramité mi visa. Por ahí debo tener el pasaporte viejo donde está la visa. Y sí, y dice que para visitarlo, lo ideal es que a través de un tour operador. O sea, Y me encantaba porque todo, por ejemplo, el chofer que nos llevaba, sí iba vestido con el kimono ese que deben de usar, pero hacía calor y se lo abría y abajo traía una camiseta de Led Zeppelin. Entonces, era vaciadísimo esas experiencias, ¿no? Y por supuesto, entonces estaban de moda los videocassettes y llegabas a un pueblito chiquito y había una tienda donde rentabas videocassettes, películas y tenían todas las películas piratas que acababan de salir, todas. Estaban al día en cuestión de Hollywood. Interesante, Jaime. Sobre todo interesante ver esos sobres circulados con estos sellos tan peculiares. O sea, con las otras estampillas que son nocivas, yo nunca he visto un sobre, pero en estos sí hemos visto piezas circulares. Las imágenes que usé para la charla las bajé de eBay. O sea, los están vendiendo esos sobres en eBay. No sé si ya los hayan vendido y sigan listados, pero yo los encontré en eBay, esas imágenes. Yo esos no los tengo, pero creo que estaban en $200. Bien. Bueno, entonces, Jaime, perdón, hay una pregunta para ti en el chat es que no tengo no vi el chat, perdón. Ok, te la voy a leer. Dice aquí, ¿las 3D son las lenticulares para ese efecto, Jaime? Sí, sí, si las giras, parece en tercera dimensión, o sea, parece que se mueven. Muy poco, es una tecnología muy rudimentaria, pero en ese momento era casi estereoscópico, ¿no? Sí, era novedoso. Sí, es el manejo de la luz, la polarización de la superficie acrílica, en donde es básicamente el mismo proceso donde haces unos cortes minúsculos en la superficie del acrílico, de manera que la luz no penetra. Entonces ahí puedes, un ojo lo puede ver y otro ojo no lo puede ver. En ese momento, cuando cambias de posición, un ojo le gana al otro ojo, entonces interpretas diferente la imagen en tu cerebro. En tu cerebro es donde se da el efecto tridimensional. Interesante. Bueno, interesante también que esta se recaudó lo suficiente para hacer un aeropuerto, un hospital. O sea que sí. Imagínate si nuestros políticos latinoamericanos hubieran tenido la voluntad de aplicar esos recursos de la manera que, que Burtot la aplicó, hablando de finales del siglo XIX, ¿qué se hubiera podido hacer con el dinero que se hubiera recabado en lugar de llegar a los bolsillos de Cibec o de ellos que se hubiera utilizado para proyectos en particular? Lo llegamos a ver en algunos casos donde se cobraba una sobretasa para pagar alguna carretera o para pagar alguna obra de infraestructura, pero no como política de gobierno. Pero es bonito saber que mis $5.85 se fueron para construir un aeropuerto, ¿no? Sí. Bueno, no completos, pero una parte. Bueno, nuevamente, Jaime, muchísimas gracias. Excelente la charla.
Ok.